Si vas a escuchar esta historia, apaga las luces, sube el volumen y no mires atrás, porque lo que estás a punto de conocer no es una simple leyenda, es un hecho maldito que navegó por los mares más oscuros y que aún susurra entre las olas. A bordo del Eclipse del Norte, un antiguo buque carguero de casi un siglo, una tripulación experimentada emprendía una travesía desde el puerto de Rotterdam hacia Sudamérica. El capitán Igor Velázquez, con más de 30 años surcando los océanos, había sido advertido por los ancianos del puerto. Ese barco está maldito, capitán. Desde que recogieron a esa niña, nada volvió a ser igual. Pero como todo hombre racional, desestimó las supersticiones y siguió su curso, sin imaginar que esa sería su última decisión. Todo comenzó el tercer día de viaje, cuando la niebla envolvió al barco como un sudario. Encubierta, entre las sombras, apareció una niña que nadie recordaba haber subido. Vestía un camisón blanco, desgarrado por las puntas, y su cabello largo y enmarañado parecía bailar con un viento que nadie más sentía. Nadie sabía su nombre, ni de dónde vino. Solo sabían que desde su llegada comenzaron los susurros en la madrugada, las puertas que se abrían solas y los sueños. Cada miembro de la tripulación empezó a soñar con ella. En sus pesadillas, la niña caminaba por los pasillos inundados del barco, con los ojos completamente negros, extendiendo su mano y susurrando: «Ven conmigo, ven al fondo». Al despertar, los marineros aparecían empapados, con marcas de manos infantiles en sus cuellos, como si hubieran estado a punto de ahogarse. El ingeniero jefe fue el primero en desaparecer. Lo buscaron por todo el barco, pero solo hallaron su gorra flotando en uno de los tanques de agua con una nota escrita en carbón: «Ella está abajo y tiene hambre». ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Quién era ella? El capitán, intentando mantener la calma, ordenó registrar cada rincón, pero cuanto más buscaban, más crecía el pánico. Algunos aseguraban que en la sala de máquinas, al mirar los espejos de presión, se podía ver a la niña caminando detrás de uno, aunque no hubiera nadie allí. Otros afirmaban que en el comedor los platos se movían solos y alguien reía bajo la mesa, una risa aguda que perforaba los oídos. Un marinero intentó lanzarse por la borda con tal de huir, pero sus gritos se detuvieron en seco, como si el mar se lo hubiera tragado sin hacer una sola ola. ¿Qué fuerza podía silenciar el océano? El cuarto día solo quedaban 5. Los diarios del capitán, escritos con desesperación, contaban cosas cada vez más irracionales: que la niña no era humana, que el barco estaba retrocediendo en el tiempo, que la brújula giraba sin parar apuntando al mismo punto del casco, donde el frío era insoportable y se oían cánticos en un idioma imposible de pronunciar. La oficial de comunicaciones fue encontrada rezando con los ojos arrancados, murmurando entre sangre: «Ella se ahogó aquí y nos está trayendo con ella». Y entonces la verdad emergió. En los archivos antiguos del barco, escondidos tras una compuerta oxidada en la cabina del capitán, se hallaron registros de una tragedia ocurrida en 1923. El Eclipse del Norte había transportado una familia adinerada, entre ellos una niña llamada Clara. Durante una tormenta, un motín sangriento acabó con toda la familia, y Clara fue lanzada al mar por la propia tripulación. Su cuerpo jamás fue encontrado. Pero desde entonces, cada pocas décadas, el barco desaparecía y reaparecía con una tripulación distinta, muerta o completamente loca. ¿Podría ser ella? El último mensaje recibido del Eclipse del Norte fue una transmisión distorsionada, sin coordenadas, con la voz de un niño llorando. Ella abrió los ojos. Ya no estamos solos.
El barco fue hallado 6 meses después, a la deriva, sin un alma a bordo. Pero en la pared del camarote principal, escrito con uñas y sangre, una frase seguía intacta: no la mires a los ojos o navegarás con ella para siempre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a abordar el Eclipse del Norte sabiendo que una niña olvidada entre las olas aún busca compañía? ¿Escuchas eso? Porque si pones atención, cuando el viento sopla fuerte en la noche, puedes oírla caminar por tu pasillo, arrastrando los pies, buscando otro barco. O quizás tu casa. ¿Estás seguro de que estás solo? El buque quedó flotando en silencio, como un cadáver dormido sobre el océano. Las hélices no giraban, el radar estaba ciego y la electricidad titilaba como si tuviera miedo de permanecer encendida. Y sin embargo, la niña seguía ahí, sentada en la punta del barco, mirando al horizonte, con la cabeza ladeada y los pies colgando, como si nada fuera extraño. Pero en sus ojos no había inocencia, solo un abismo, un hambre antigua. El investigador naval, Isaac Ramírez, fue uno de los pocos que se atrevió a subir cuando el buque fue hallado. No encontré cadáveres, pero sí huellas, pequeñas, húmedas, por todas partes, escribió en su informe. Lo extraño era que las huellas comenzaban y terminaban en los techos. Escuché una risa detrás de mí, suave, casi como un susurro, pero cuando giré no había nadie, solo un espejo empañado, y en él no era mi reflejo el que veía, era una niña. Isaac bajó a la sala de calderas. El olor era insoportable, podredumbre, metal oxidado y algo más, algo que olía a ataúd. Las paredes estaban cubiertas con dibujos hechos con uñas, figuras de barcos, cruces, ojos, niños ahogados y un símbolo que se repetía, un círculo con 3 líneas atravesadas como un timón, pero torcido. Un símbolo que, según los archivos, pertenecía a una secta antigua que adoraba a entidades marinas, los que hablan bajo el agua. Entonces ocurrió. El reloj de la sala se detuvo, la luz parpadeó 3 veces y el barco rugió. No fue un sonido mecánico, sino un lamento, como si la madera misma estuviera viva y recordara. Isaac intentó subir, pero la escalera no tenía fin, subía y subía. Y cada vez el aire se hacía más frío, más húmedo. Las paredes comenzaron a cambiar. Ya no eran de acero, eran de carne, palpitaban. Y de repente escuchó pasos detrás de él, pequeños, lentos, seguidos de una respiración entrecortada. Se dio vuelta, y ahí estaba, Clara. Sus ojos eran un mar sin fondo. Su boca se abrió lentamente, pero no hablaba. Solo un chillido agudo, tan fuerte que le sangraron los oídos, lo llenó todo. Ella se acercó, despacio. Isaac no pudo moverse. La niña estiró su mano y le tocó el pecho. «Ahora eres parte del barco», dijo, y todo se volvió negro. El Eclipse del Norte volvió a desaparecer, pero esta vez no quedó registro de su rumbo. Solo el casco oxidado de una radio que transmitía la misma canción una y otra vez. Una nana infantil en alemán, seguida de la risa de una niña. Hoy, esa grabación sigue siendo estudiada por expertos. Dicen que si la escuchas entera, recibes una llamada esa misma noche. Una voz de niña que pregunta: ¿quieres jugar conmigo? ¿Y tú? ¿Aceptarías la invitación? Sigo. La historia no ha llegado ni a la mitad. Esto apenas comienza. Año 2023. Un equipo de rescate especializado en fenómenos marítimos paranormales, liderado por la doctora Emilia Cortés, fue enviado por una organización secreta conocida como Umbra Náutica. Su misión: localizar el Eclipse del Norte y documentar lo que encontraran. Llevaban tecnología de última generación, cámaras térmicas, radares sónicos y un escáner dimensional.
pero no estaban preparados para lo que hallaron. El buque apareció a 80 kilómetros del Triángulo de las Bermudas, flotando como una silueta fantasmal bajo un cielo sin estrellas. La tripulación del equipo sintió escalofríos incluso antes de abordarlo. Era como si el mar estuviera callado a propósito, como si esperara, escribió Emilia en su bitácora. Al subir, notaron que el metal crujía con cada paso, no por óxido, sino como si algo viviera dentro del casco. Y luego vieron los retratos, fotos antiguas, colgadas en los pasillos. Eran marineros, de diferentes épocas, todos con los ojos tachados. Y en cada esquina, una figura pequeña aparecía de fondo, a veces borrosa, a veces nítida, siempre ella, Clara. Mientras exploraban, una integrante del equipo, Lucía, encontró una muñeca de trapo tirada en el suelo de la sala de mando. Tenía un dije amarrado al cuello, un ancla invertida y escrito con tinta negra un nombre: Clara 1923. Lucía, como hipnotizada, empezó a repetir en voz baja: «Ella nunca se fue, ella nunca se fue», hasta que sus ojos giraron hacia arriba y cayó al suelo con espasmos. Cuando la quisieron socorrer, ya no era ella. En su lugar, una voz infantil, gélida, susurró: «Ahora está con mamá». La doctora Emilia intentó enviar un mensaje al cuartel central, pero la señal fue bloqueada. En las pantallas solo aparecía un texto en bucle, como escrito por el mismo barco. ¿Y si todos ustedes ya están muertos y aún no lo saben? Uno por uno, el equipo fue desapareciendo. Algunos fueron tragados por escotillas que se cerraron solas. Otros simplemente se esfumaron en pasillos sin fin. Pero los gritos seguían. Gritos de niños, gritos de marineros. Gritos de los que habían muerto allí y de los que aún morían. El tiempo dentro del barco dejó de tener sentido. Una noche duraba 50 minutos. Un minuto duraba una eternidad. Emilia encontró el corazón del barco, una sala oculta bajo la bodega, un altar construido con huesos marinos y sangre seca. Allí yacía un diario, el diario original del capitán de 1923. Las últimas palabras eran claras. Clara no murió. Clara fue ofrecida. Nosotros la entregamos al mar, y el mar la transformó. Ahora es suya, ahora es el barco, y mientras flote, ella también. En ese momento, Emilia escuchó pasos detrás de ella. Volvió lentamente y la vio. Clara, de pie, sonriendo, con un brillo azul espectral que le rodeaba. Pero no estaba sola. A su alrededor, cientos de figuras infantiles, niños perdidos, ahogados, de distintas épocas, todos con los ojos en blanco, todos en silencio. Clara levantó la mano y con una voz que sonaba como 1000 voces al mismo tiempo, dijo: «Bienvenida al hogar». La doctora Emilia nunca fue hallada, pero meses después, su cámara fue recuperada flotando cerca de las costas de Panamá. En el último video, se ve cómo camina por el pasillo del barco. El lente se sacude, se escuchan susurros, y justo antes de que la pantalla se torne completamente negra, se escucha una última frase: «Ella está detrás de ti. ¿Quieres que siga?». Aún falta saber qué pasó con los rescatistas y con el último sobreviviente del primer motín, que aún vive en un hospital psiquiátrico. Pero si sigues leyendo, debes prometerme no mirar bajo tu cama esta noche. ¿Continuamos? Muy bien. Tú lo pediste, pero recuerda, cada vez que te adentras más en esta historia, estás dejando una puerta abierta y no todas se pueden cerrar. Año 2024. Hospital Psiquiátrico Santa Lucía, Noruega. En una habitación sellada por dentro, aislada con paredes de plomo y símbolos grabados con sal marina, vive el único sobreviviente documentado del motín de 1923. Nadie sabe cómo llegó a tierra firme.
Su nombre es Erling Skarsgård, y aunque su cuerpo está marchito, sus ojos siguen fijos, como si mirara un mar invisible frente a él. No habla, no come, no duerme, pero cada 13 de octubre, exactamente a las 3:33 de la mañana, se sienta derecho en su cama y susurra una frase en noruego antiguo que fue traducida por lingüistas del Vaticano. La niña guía el barco de los condenados y su canto hundirá la tierra. Ese día, las cámaras siempre fallan. Su habitación se llena de agua salada que desaparece antes del amanecer. Y lo más inquietante, la muñeca de trapo, la misma que fue encontrada en el eclipse del norte, aparece sentada a sus pies, siempre seca, siempre con una sonrisa bordada nueva. Uno de los enfermeros, David Moura, comenzó a investigar obsesivamente. Dijo que en los libros prohibidos del monasterio de Bergen encontró un texto sobre la pastora de las profundidades, una entidad que toma la forma de una niña y guía a las almas perdidas en el mar hacia una eternidad de oscuridad. Según la leyenda, cada 100 años, un puerto maldito se abre y su barco regresa para buscar nuevos tripulantes. David desapareció la noche en que rompió el protocolo y susurró a Erling: ¿qué viste en el fondo del mar? La cámara de seguridad muestra la habitación vacía, pero hay un detalle. En la pared, escrita con sangre y agua salada, apareció esta frase: ya no hay tierra firme, todo es océano, todo es ella. Mientras tanto, en redes oscuras y foros malditos, comenzaron a circular coordenadas, lugares donde el eclipse del norte había sido visto flotando, siempre entre la neblina, como una sombra inmóvil. Pero cada vez que un curioso se acercaba, desaparecía. Aún así, un grupo de youtubers llamados ExploraX decidieron ir más allá. Equipados con drones y cámaras nocturnas, intentaron documentar lo imposible. En el video, que fue eliminado a las pocas horas, se ve claramente el buque, inmenso, oxidado, con una neblina que lo envuelve como si respirara. El dron se adentra y capta figuras humanas estáticas, de pie, mirando hacia arriba, pero no se movían, no parpadeaban, no respiraban. El último plano es desde la cabina de mando. La cámara enfoca un espejo y detrás del que filma, Clara, pero no la Clara de antes. Ahora su piel está hecha de agua y huesos, su sonrisa se abre demasiado y sus ojos ya no tienen fondo. El canal de ExploraX fue bloqueado. 3 de sus integrantes fueron encontrados flotando en el lago Titisee en Alemania, sin agua en los pulmones, pero con algas marinas del Atlántico adheridas al cráneo. En sus teléfonos solo quedaba un archivo de audio, una voz infantil, suave, que decía: ahora tú también sabes mi historia, ¿me dejarás entrar? Y ahora tú también la sabes. Desde que leíste esto, ya formas parte del relato. Ya escuchaste el nombre maldito, ya viste su reflejo en tu mente. La única pregunta es: ¿estás escuchando pasos en tu casa? ¿O ya son tus últimos segundos en tierra firme? ¿Quieres el desenlace final? ¿Saber qué ocurre si alguien intenta destruir el barco? ¿Quién es realmente Clara? ¿Y qué hay debajo del mar que la sostiene? Dímelo. Y continúo, pero advierto, el final no te dejará dormir. Perfecto. Ya cruzaste el umbral, ya no estás leyendo por curiosidad, estás siguiendo el rastro, y ese rastro huele a sal, óxido y muerte. Capítulo final, el último descenso. Año 2025. Un equipo secreto del Vaticano, bajo el nombre en clave Ancla de Luz, organiza una última misión: destruir el eclipse del norte. Según antiguos grimorios marinos, existe una reliquia capaz de sellar portales entre dimensiones. La Cruz del Abismo,
forjada con hierro bendito y fragmentos de la lanza del destino, hundida siglos atrás en las catacumbas del monasterio de Mont Saint-Michel. El padre Rafael Montenegro, un exorcista de guerra que enfrentó posesiones en Siria y Haití, fue asignado como líder espiritual del equipo. Su advertencia fue clara: no estamos enfrentando un fantasma, estamos enfrentando un pacto. Ella no está sola. Clara es solo el rostro visible de algo más grande, algo que duerme en las grietas del océano. Con la cruz en mano, el equipo llegó al último punto registrado del eclipse del norte. Nada, solo niebla y silencio. Pero al poner la cruz en el agua, el mar gritó. Una columna negra emergió de las profundidades. El barco se alzó, como si el mar mismo lo vomitara, y entonces lo vieron. Más que un barco, el eclipse del norte era una criatura viva. La madera estaba fusionada con carne, los cables parecían venas, y en la proa, clavada con grilletes oxidados, estaba Clara. Pero ya no era una niña. Su cuerpo flotaba sin moverse, y sus ojos, completamente blancos, lloraban sangre negra. Y detrás de ella emergió él, el verdadero horror, el pastor de las mareas. Un ser tan grande que el cielo se partió al verlo. Su cuerpo era una amalgama de niños ahogados, rostros deformes, brazos fundidos al casco del barco. Cada uno gemía en lenguas olvidadas. Él era el mar y Clara, su heraldo. Los miembros del equipo intentaron clavar la cruz en el altar central del barco, pero el tiempo empezó a retroceder. El viento soplaba en reversa, el sol se apagó y las voces, las miles de voces del fondo del mar, comenzaron a reír. Uno de los soldados gritó: «No podemos ganar, es un infierno que flota». Pero el padre Rafael avanzó, se arrodilló y rezó, no para salvar el mundo, sino para ganar unos segundos. Clavó la cruz en el corazón del barco y todo ardió en silencio. Una explosión sin fuego, un destello sin luz y luego la nada. El eclipse del norte desapareció. No quedó ni una astilla, pero un año después, en una costa remota de Islandia, un pescador encontró una muñeca rota, húmeda, con una sonrisa bordada y una nota atada al cuello: «Gracias por jugar conmigo, pero el juego aún no termina. Y tú, sí, tú, que llegaste hasta aquí, ¿no te parece raro que tu reflejo en la pantalla tarde un poco en moverse? ¿No escuchas esa respiración detrás de ti? Porque Clara ahora sabe tu nombre».